Antes de hablar de los tipos de esfuerzos, primero es necesario entender qué es un esfuerzo. Un esfuerzo es la oposición que tiene que presentar el material de un elemento mecánico o estructural para evitar que le desprendan una parte de él cuando es estirado, comprimido o cortado, o que sea deformado de manera permanente, es decir, que se doble o se tuerza. Esta oposición que presenta el material se da debido a sus enlaces atómicos. Si la fuerza que está tratando de formar al elemento o desprender una parte de él es más grande que la fuerza del enlace atómico, entonces se dice que el elemento fallará. Para mejorar la resistencia del material y evitar que falle, es necesario tener una mayor cantidad de átomos que, juntos, tratan de mantener la integridad del elemento ante una carga externa, de tal forma que entre mayor sea la cantidad de átomos que forman el elemento, mayor resistencia presentará. Dicho en términos prácticos, un elemento fabricado con un solo material que tiene poco espesor podría tener poca resistencia ante una carga externa y fallar, mientras que si se aplica la misma carga externa a otro elemento fabricado del mismo material pero con mayor espesor, tendrá mayor resistencia y menor probabilidad de fallar. En términos generales, un esfuerzo es una carga aplicada sobre un área. Dependerá del tipo de esfuerzo la forma en que está aplicada la carga sobre esta área. Las unidades para medir el esfuerzo en el Sistema Internacional de Unidades son los pascales, y en el sistema inglés son los PSI. En este video hablaremos del primer tipo de esfuerzo, el esfuerzo normal. Como dije anteriormente, la clasificación de los esfuerzos depende de cómo es aplicada la carga sobre el área. En mecánica de materiales, como lo que analizaremos son esfuerzos mecánicos, consideraremos que una carga es una fuerza medida en newtons o libras. Entonces, para que un esfuerzo se considere normal, la fuerza tiene que ser aplicada de manera uniforme sobre un elemento y se le llama así porque el área de aplicación y la fuerza forman un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares o normales. Esta carga, contrario a lo que parece, no está siendo aplicada solo en un punto, sino que se aplica sobre toda el área, a la que se le llama área de sección transversal. Así que esta área se puede dividir en pequeñas porciones de área en las que se distribuirá la carga, quedando tan pequeñas que se considera que cada parte es un diferencial de área, de tal forma que si se conoce la función del área de sección transversal donde está siendo aplicada la carga, se puede obtener su dimensión a través de una integral. Sin embargo, en aplicaciones cotidianas, es común que los elementos tengan geometrías basadas en formas básicas como rectángulos, círculos, triángulos o figuras compuestas que estén hechas de la combinación de estos anteriores. De tal forma que para obtener el área de sección transversal basta con utilizar las fórmulas conocidas para el cálculo de áreas. El esfuerzo normal puede ser aplicado de dos formas, a tensión o a compresión. Cuando un elemento se encuentra sujeto a tensión, hay un par de fuerzas tratando de estirar al elemento y si la resistencia del material es menor al esfuerzo al que se encuentra sometido, entonces una carga de tensión genera un desprendimiento sobre el elemento. A este tipo de esfuerzo también se le conoce como de tracción y se considera como un esfuerzo normal positivo. Un elemento sujeto a compresión también tiene un par de cargas normales a su área de sección transversal, pero en sentido contrario a las de tensión, de tal forma que tratan de aplastar al elemento hasta su fallo. Este tipo de esfuerzo se considera como un esfuerzo normal negativo. En el tema de curva esfuerzo-deformación se analizará por qué es útil clasificar a los esfuerzos normales como positivos y negativos. Antes de pasar al cálculo de esfuerzos, es necesario explicar la diferencia entre esfuerzo y resistencia. El esfuerzo es la oposición que está presentando el material en ese momento para evitar ser deformado, por lo que es variable y depende de qué tanta fuerza se esté aplicando sobre un área. La resistencia es el esfuerzo máximo que puede soportar un material antes de ser deformado o desprendido, por lo que, si el esfuerzo supera la resistencia del material, entonces se dará el fallo. Por el momento no hablaremos de dónde se obtiene la resistencia del material, pero llamaremos al esfuerzo máximo o el valor de esfuerzo que no debe de ser superado para evitar fallos como esfuerzo permisible.
El cálculo de esfuerzos tiene dos enfoques muy importantes en el diseño de elementos mecánicos. El primero es la selección del material, para lo que es necesario conocer las dimensiones del elemento y las cargas bajo las que estará sometida para definir cuál será el material adecuado para su fabricación. El segundo es el dimensionamiento. Es muy común que cuando se necesita fabricar un elemento, los materiales disponibles para la fabricación sean muy escasos, ya que su disponibilidad depende principalmente del costo, por lo que es necesario ajustarse a lo que se tiene disponible. Una buena práctica al momento de diseñar un elemento mecánico es comunicarse con proveedores para tener en cuenta qué materiales pueden ser utilizados en su fabricación y a partir de ellos hacer el diseño. En mecánica de materiales estaremos resolviendo problemas en los que se presenten ambas situaciones. Bien, ahora sí, pasando al primer ejemplo, tenemos un elemento como el que vimos al inicio, que está sujeto a dos cargas que parten del centro hacia afuera, por lo tanto decimos que el elemento se encuentra a tensión, es decir, si las cargas fueran lo suficientemente grandes, comparado con la resistencia del material con el que esté fabricado el elemento, podrían llegar a desprender una parte de él. De este sistema conocemos la magnitud justamente de esas cargas que están siendo aplicadas. Sabemos que son 20 kilonewtons en ambos lados. Estas cargas tienen que ser iguales porque si una de las dos fuera mayor que la otra, entonces no habría un equilibrio estático y el elemento podría llegar a moverse, es decir, se volvería dinámico. También conocemos las dimensiones del elemento, sabemos cuál es su largo, su ancho y su alto. Así que tenemos todos los elementos para calcular el esfuerzo bajo el que se encuentra sometido justamente este elemento. Primero que nada, hay que recordar que el esfuerzo se representa con la letra griega sigma. Sigma, o el esfuerzo normal, será igual a carga sobre área. Ya habíamos dicho que en el caso de esfuerzos mecánicos, la carga es una fuerza. Es la fuerza que está tratando de generar una deformación sobre el elemento, en este caso es a tensión, ¿no? Y el área es el área de sección transversal en la que está siendo aplicada justamente la carga. De tal forma que la fuerza será igual a la fuerza interna que está tratando justamente de separar a los átomos que forman a este elemento. Sabemos que tenemos un par de fuerzas que tienen el elemento a tensión, que son los 20 kilonewtons, y que sumadas, o la sumatoria de fuerzas, será igual a 0. Sin embargo, de manera interna, aunque el elemento no se está moviendo, sí que está sufriendo el efecto de esta fuerza. De tal forma que tendríamos que hacer un corte aquí y analizar de manera interna qué pasa con los átomos que tiene dentro, ¿no? Entonces, cada uno de estos átomos está sufriendo una pequeña parte de toda esta fuerza, de tal forma que el esfuerzo será igual a justamente esa carga, que son los 20 kilonewtons, dividido sobre el área donde está siendo aplicada. Esa área donde está siendo aplicada dijimos que era el área de sección transversal, que es esto que tenemos aquí. Es decir, de alguna forma nos las ingeniamos para poder agarrar de manera uniforme toda esa área y tratamos de jalarla, ¿no? Para tratar de estirar el elemento. De tal forma que tenemos que conocer cuál es la dimensión justamente de esta área y para eso hacemos uso de las medidas, ¿no? O de la geometría del elemento. Para calcular esta área nos basta con conocer cuál es la base y la altura del elemento, ya que sabemos que la sección de este elemento es un rectángulo y el área de un rectángulo la obtenemos con base por altura. Entonces, el área será igual a la base, que son los 0.1 metros, multiplicado por la altura, que son los 0.2 metros. Esto nos da como resultado 1000 kilonewtons sobre metro cuadrado. Si hacemos uso de los prefijos, decimos que esto es igual a 1 megapascal, ya que como se dijo también al inicio, las unidades de medición para el esfuerzo son los pascales, que es igual a fuerza sobre área. Las magnitudes que se suelen ver en el cálculo de esfuerzos suelen andar siempre en los megapascales. Es normal que nosotros veamos esfuerzos de 20 megapascales, 50 megapascales, 100 megapascales y por lo tanto la resistencia de los materiales también
también andan por esas magnitudes, 50, 100, 200 megapascales. Y es a partir de este valor de esfuerzo que nosotros tenemos que seleccionar el material que sería el adecuado para fabricar este elemento. Repito, la resistencia del material tiene que ser mayor al esfuerzo. De esta forma se evita que llegue a deformarse o a quebrarse o que le llegue a pasar algo. Y por último, a raíz de esto puede salir también una duda, que es si utilicé la base y la altura del área de sección transversal, pero ¿qué pasa con el largo del elemento? Por lo pronto, el largo del elemento no nos es útil, ya que para el cálculo de esfuerzos únicamente requerimos la magnitud de la fuerza aplicada y el área de donde está siendo aplicada. Si la fuerza por algún motivo estuviera siendo aplicada en otra cara del elemento, ahora sí que el largo podría estar influyendo en el área de sección transversal donde está siendo aplicada esa fuerza. De otra forma, el largo simplemente es un parámetro adicional que por lo pronto no nos es útil, pero que más adelante sí que lo sería para el cálculo de deformaciones. En este segundo ejemplo se presenta justamente el segundo caso común al momento de diseñar elementos mecánicos, y es que conozco las cargas que están siendo aplicadas al elemento. Nuevamente tengo dos cargas que generan una tensión o intentan estirar al elemento, pero no conozco las dimensiones del elemento. En este caso descartaremos ya la longitud, sabemos que no va a ser necesaria para este caso porque las cargas están siendo aplicadas sobre esta área de aquí nada más, en donde no está involucrada el largo. Pero sí que nos hace falta conocer el valor de h o la altura y la base. Y aquí se introduce un nuevo término o un nuevo parámetro, que es el esfuerzo permisible, que lo había mencionado al inicio del video, y no es otra cosa que el valor máximo de esfuerzo que se permite a la hora de diseñar este elemento. Es decir, lo tomaremos como la resistencia del material o el máximo esfuerzo al que podemos someter este elemento, porque si se llegara a sobrepasar podría llegar a deformarse, a quebrarse, le podría llegar a pasar algo, ¿no? Entonces es nuestro valor máximo, de tal forma que nuevamente tenemos que considerar que esfuerzo es igual a carga sobre área. Y como podemos notar, lo que tenemos de esta ecuación es justamente las cargas de 20 kN y tenemos un valor de esfuerzo. Este valor de esfuerzo es el esfuerzo permisible, de tal forma que podemos despejar para el área y decimos que, por lo tanto, área sería igual a carga sobre esfuerzo. Entonces, el área será igual a la carga aplicada sobre el área de sección transversal, que son los 20 kN, sobre el esfuerzo permisible, que son los 50 megapascales. El área será igual, y es muy recomendable que cuando se tienen prefijos distintos en cada uno de los valores, es decir, aquí tengo el prefijo kilo y aquí tengo el prefijo mega, es recomendable que se utilicen los valores completos o que se utilice la notación científica. En lugar de ser 20 kilonewtons, son 20 por 10 a la 3 newtons, y en lugar de ser 50 megapascales, son 50 por 10 a la 6 pascales. Entonces, si se hace la operación en la calculadora, obtenemos que el área debería ser igual a 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que también es igual a 4 centímetros cuadrados. Entonces, esta área representa el área mínima que debe de tener el elemento para cumplir con el esfuerzo permisible o el esfuerzo máximo que se nos está requiriendo, de tal forma que si yo propongo un área menor a la que obtuve, estaría poniendo en riesgo la integridad del elemento o podría llegar a romperse o fracturarse, etc. Pero si propongo un área que sea mayor a la que obtuve, es decir, un área de 5 centímetros cuadrados, 6 centímetros cuadrados, pues resulta mucho mejor, porque estoy diciendo que el elemento va a tener un espesor más grande y por lo tanto va a ser más resistente. Entonces resulta complicado verlo a veces como un área como tal, es decir,
cómo voy a diseñar un elemento que tenga 4 centímetros cuadrados, 5 centímetros cuadrados. Así que hay que pasarlo a dimensiones como tal. En lugar de expresarlo en términos de área, voy a expresarlo en términos de base y altura. Si este elemento fuera cuadrado, pues es muy fácil, porque para obtener un área de 4 centímetros cuadrados, necesito que la base sea de 2 centímetros y la altura también de 2 centímetros. Sin embargo, es muy difícil llegar a un mercado, llegar con el proveedor a solicitar o a pedir un elemento que tenga exactamente las medidas que yo calculé. Difícilmente voy a encontrar en el mercado una viga, un material o un PTR que tenga como medida exactamente 2 centímetros de base y 2 centímetros de altura. Generalmente en el mercado encontramos elementos con medidas nominales o normalizadas. Incluso estas medidas no se suelen expresar en el Sistema Internacional de Unidades. Estas medidas nominales se suelen medir en pulgadas, incluso a veces en pies, dependiendo de las dimensiones que estemos utilizando. Así que lo que hay que hacer es tener en cuenta que nuestras medidas mínimas a la hora de comprar o a la hora de adquirir un elemento para la construcción de algo mecánico o de algo estructural deben de tener como mínimo estas medidas de base y estas medidas de altura. Incluso puede que esos elementos ni siquiera tengan forma cuadrada, sino que tengan alguna forma rectangular. Por lo tanto, que es necesario jugar con los parámetros, pero siempre teniendo en cuenta que la medida de su área, al momento de calcularla, debe de ser de mínimo estos 4 centímetros cuadrados. Que si compro algo que es mayor, pues es mejor, pero nunca debe de ser menor, porque si no pongo en riesgo la integridad de mi elemento. Entonces, así como podemos aplicar el cálculo de esfuerzos normales para cualquier elemento, podemos aplicarlo también para armaduras. Las armaduras hay que recordar que no solo son alambres que están conectados unos con el otro, como por ejemplo tenemos los elementos AB, BC, AC, CD, etc., sino que son vigas y son columnas que están conectadas unas con otras y que están sujetas a través de pequeños elementos como pasadores o pernos. Estos elementos de una armadura también tienen su ancho y su alto, y como sabemos, se encuentran sujetos a tensión y a compresión. En este caso tenemos el ejemplo resuelto del video de armaduras. Si quieres saber cómo se resuelve esta armadura, te recomiendo que le des una revisada a ese video de armaduras. Y aquí tenemos todos los resultados, ¿no? Tenemos cómo son las tensiones de cada uno de los elementos y bajo qué tipo de cargas está sujeto, a tensión o a compresión. Que nosotros podemos interpretar que cada uno de estos elementos está bajo una prueba de tensión o de compresión. Por ejemplo, el elemento AB, que es este que tenemos aquí, está a tensión, como lo indica el resultado que obtuvimos aquí. Entonces, este elemento está sujeto a un par de cargas que tratan de estirarlo y deformarlo a manera de tensión, con una magnitud de 7.47 kN. Por lo que bastaría con conocer el área de sección transversal para determinar el esfuerzo al que se encuentra sujeto. Entonces, conociendo el área de sección transversal y la carga aplicada, obtenemos el esfuerzo y a partir del esfuerzo seleccionamos un material que tenga una resistencia superior al esfuerzo al que está sometido. Así que se pueden presentar dos tipos de preguntas. La primera, en la que nos preguntan cuál es el esfuerzo, y la segunda, cuál es el área requerida. Volviendo a lo que se había mencionado anteriormente. Se pueden presentar dos situaciones en diseño, una donde nos pidan el material y otra donde ya tengamos el material. Y a partir de ese material, proponer dimensiones para nuestro diseño. Comenzando con el primer inciso, nos pide el esfuerzo normal en el elemento AB, considerando que tiene un área de sección transversal de 1.5 centímetros cuadrados, que vendría siendo el equivalente a 1.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. De tal forma que no solamente nos pueden pedir el esfuerzo al que se encuentra sometido solo un elemento, sino que también puede ser necesario calcular el esfuerzo al que se encuentran sometidos todos los elementos de toda la armadura, debido a que se requiere evaluar que todos los elementos tienen la resistencia necesaria para soportar el esfuerzo al que se encuentran sometidos.
En este caso solamente nos piden el esfuerzo normal para el elemento AB, así que comenzamos con eso. Sabemos que el esfuerzo, que es sigma, recordando, es igual a carga sobre área. En este caso la carga es directamente la fuerza que está siendo aplicada sobre el elemento, que son los 7.47 kN. Y el área pues nos lo otorga el mismo problema, que son 1.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, este valor de sigma, hay que recordar que si tenemos unos prefijos como el kilo en este caso, hay que utilizar el número completo en la calculadora para evitar posibles errores en los resultados, y se obtiene que el esfuerzo sobre ese elemento es de 49.8 megapascales. Ese es el primer inciso. En el segundo inciso nos pide el área mínima requerida, por lo que basta con despejar el área para acá y el esfuerzo pasaría a dividir a la carga. Entonces, área es igual a carga sobre esfuerzo. Y se tiene que la carga, en el caso del elemento CD, es este que tenemos aquí, es de 6 kN. Serían 6 kN sobre el esfuerzo permisible, que son 15 megapascales. Es decir, 15 por 10 a las 6 pascales. Muy importante introducir los valores completos en la calculadora para evitar posibles errores que haya con los prefijos. Y se tiene que son 4 centímetros cuadrados, que como el área mínima que debe de tener el elemento CD para que cumpla con el esfuerzo permisible de 15 megapascales. También hay que recordar que si se propone un valor superior a esos 4 centímetros cuadrados, pues es mucho mejor, pero también hay que considerar que proponer un elemento más ancho o con mayor área involucra que es mayor volumen, mayor peso y por lo tanto mayor costo. Siempre hay que tener en cuenta el precio del material que se va a utilizar para la fabricación. Ya para terminar con este video, nada más quiero remarcar que en este caso el esfuerzo permisible que se presenta para el elemento CD se intuye que es para un elemento a tensión porque el elemento CD se encuentra a tensión. Habrá ocasiones en las que se especifique que hay esfuerzos permisibles para elementos a compresión y esfuerzos permisibles para elementos a tensión, ya que la resistencia de los materiales cambia dependiendo del tipo de esfuerzo al que se encuentre sometido. No es lo mismo la resistencia a la tensión de un elemento que su resistencia a la compresión, por lo que si se mezclan, se puede generar un error en el diseño.